todos. Aquí estamos en Acción Vida, el canal para todos, que conjuntamente con el periódico digital El Triunfo, vamos a presentar a un amigo, una persona que nos va a hablar de un tema muy particular. Estamos en este momento con el señor Javier Ibáñez Sanchís, creo que es así que lo Es digo, ¿no? Lo dije completamente, bien. ¿Cómo estás, completamente. Javier? Muy bien, Ángel. Encantado de estar Bueno, aquí contigo, compartiendo esto con el público de tu canal y con todo aquel que lo quiera ver, muy bien, porque vamos a ver son si temas procuramos importantes. que sea mucha gente que vea esta entrevista. Bueno, primero que nada me gustaría que te presentaras, ¿no? Digo, para que el mundo te conozca. Bueno, yo soy un tipo, como se dice por tu tierra, yo soy un tipo normal, ¿no? Sí, Mi trabajo ha consistido desde que tenía 20 años hasta ahora prácticamente en lo que allá en la tierra de Uruguay o en Argentina dicen sonidista. Bueno, aquel que se encarga del sonido, de llevar pues todo lo que es la grabación, la edición de cuestiones grabadas. Me he enfocado mucho en el tema de la música y evidentemente como músico también he estado trabajando desde esta edad hasta ahora. Y bueno, pues el arte de lo que suena de la frecuencia vibratoria parece ser que es parte de mi trabajo o mi trabajo completo. o Pero sea, bueno, aparte de eso, tu vocación, aparte, ¿no? sí, esa es mi vocación, ese es el punto en el que me siento pleno. Y te Pero dedicas hay otros, profesionalmente al tema. sí, sí, desde bien jovencito. Yo ahora ya tengo mis 56 años. No, todavía no, todavía tengo 55. Lo voy a hacer Bueno, está. enseguida. Y la cosa es que desde que tenía 20 años hasta la fecha, pues he estado con eso en diversos estudios de muchas formaciones y muchas empresas. Muy bien. ¿Y algún otro hobby más? Bueno, aparte de todo este tipo de cosas, el mundo, desde que era bien chiquito, el mundo de la espiritualidad, el mundo incluso desde niño, me acuerdo que le escribía a la gente, me compraba libros de ufología y escribía a los autores para que me explicasen cosas y en una ocasión hasta recibí una carta de vuelta, ¿sabes? Qué Pero bien. bueno, toda aquella cuestión que está relacionada con el misterio, con aquellas cosas de las que no somos demasiado conscientes, también me ha llamado poderosamente la atención. Y desde que leí la novela de Juan José Benítez, que yo creo que es un punto y aparte en todo este tipo de cosas, me quedé tremendamente enganchado con la figura ex cátedra desde la Iglesia, por supuesto, y desde cualquier otra confesión cristiana, de lo que fue el mensaje del carpintero de Nazaret, el Hijo del Hombre. El, bueno, Sí. pues tantos apelativos. Bueno, es Y bueno, pues que la entrevista de hoy prácticamente se basa justamente en ese tema espiritual, que creo que es un tema que puede tremendo. llegar a ser bastante polémico y que Sí, cada uno tiene su manera realmente. de interpretarlo, digo, ¿no? Sí, Entonces, para empezar de lleno en el tema, te voy a formular la primera pregunta. sí. ¿Qué nos cuenta la Iglesia de Roma sobre la figura de María Magdalena? Buah, esa es una tremenda pregunta, una pregunta de peso. María Magdalena, bajo el prisma de la Iglesia de Roma y posiblemente de otras confesiones también, quizás que se sumaron a este tipo de manifestación, bien porque venía de acuerdo con la época o bien porque se quería mantener la hegemonía del polo masculino sobre el polo femenino, un error como cualquier otro. Y bueno, pues la posición de la Iglesia Católica siempre fue la pecadora arrepentida. Oh, todo muy bonito, esto es, claro, eso es muy bubólico, ¿no? La que está cansada de pecar y de estar con unos y con otros, de hecho se la trató y se la tildó de prostituta sin ningún tipo de miramiento. Y esto no ocurrió desde el principio, esto fue a partir de las predicaciones de algún tipo de, no sé si fue un papa, ahora no recuerdo bien,
pero esto ocurrió sobre el siglo X, siglo XI, y bueno, pues sin ningún tipo de arbitraje de ninguna naturaleza se la tildó de esto, porque los evangelios admitidos canónicamente no hay ninguna indicación de que se tratase de una prostituta, ni nada por el estilo. De hecho, cuando uno investiga parece ser que su realidad fue muy otra, pero la Iglesia Católica, evidentemente, y algunas otras confesiones cristianas, sobre todo estamos hablando del terreno de la religión oficial, la han dinamitado directamente. Es decir, estamos hablando de una de las esencias fundamentales en la historia de nuestro cosmos, en la historia del planeta Tierra, en la historia de los conocimientos ancestrales que se vienen recogiendo en algunos sitios con la mayor cantidad de, por lo menos, de equilibrio que se puede, aunque también es algo que puede llegar a contaminarse como todo lo demás, pero la gnosis habla de ella. Ella, de hecho, estaba educada en esta escuela, en la escuela gnóstica. Entonces, ¿cuáles fueron los verdaderos orígenes de María Magdalena? Los verdaderos orígenes de María Magdalena, desde luego, no son tal y como nos lo han pintado. Ella era una persona que no fue nacida en Israel, aunque se apodó de Magdala, porque de Magdala era su padre original. Su padre parece ser que era un hombre que era, por una parte, también primo segundo de María de Nazaret, la madre de Jesús, por nombre Cleofás. Y Cleofás era muy amigo del papá de Jesús, de José, porque los dos fueron maestros de obra, fueron personas que trabajaban en el sector de la construcción. José estaba especializado en el tratamiento de la madera y el papá de María Magdalena estaba especializado en otras cuestiones relacionadas con el ladrillo, con la piedra, con la construcción de adobe, y era un gran especialista. Y entonces el que era de Magdala no era Magdalena, propiamente dicho, era su padre. Su padre era nacido en Magdala, pero al poco de, digamos, al inicio de su juventud, este señor decide trasladarse desde Israel hasta Egipto porque todo el mundo en aquella época sabía que los salarios eran muchísimo más elevados en Egipto y uno podía llegar a hacer fortuna, y entonces se traslada a la ciudad de Asuán, donde ahora está ubicada la presa de Asuán. Allí hay un pequeño templo, bueno, pequeño no, es un gran templo, que es el templo de Isis, que está justo en una islita en medio del cauce del río. Y cuando él llega a la ciudad de Asuán, conoce a la mamá de Magdalena, que era una de las grandes altas sacerdotisas de mayor reconocimiento en todo el Egipto antiguo. Qué bueno, que la podíamos identificar también con la que luego estuvo al final de la vida de Jesús. Fue una de los personajes que lo acompañó en su muerte, porque estaban María la Madre, María Magdalena, Juan Evangelista y María de Cleofás. Esta era la mamá de María Magdalena, que tampoco era hebrea, era de Egipto. ¿Cómo se conocieron? Pues muy sencillo, porque esta es la segunda pregunta que viene de lógica de todo esto. Cuando Jesús nace, reciben la visita, en efecto, de lo que llamaron entonces 3 sacerdotes astrólogos. Uno de ellos era de la ciudad de Tebas, por nombre no Melchor, sino Melchor. Este señor advierte que, porque esta gente tenía una capacidad bastante grande de visualización de cosas, y aparte habían tenido una entrevista previa con Herodes en el Palacio de Jerusalén. Y entonces era consciente de que si la criatura era descubierta, le darían muerte. Y entonces pues aconseja a José que evidentemente que salgan de allí corriendo. Salgan de allí corriendo. ¿Y qué es lo que hacen? Por lógica, ¿dónde van a irse? Van a irse donde tienen familia.
y donde tenían familia fuera del país era en Egipto. El primo de María de Nazaret, Cleofás, casado con la alta sacerdotisa del templo de Isis, Eliahab, se llamaba por este nombre aproximadamente, me da la sensación, aunque eso digamos que lo he puesto así como de mi propio, pongámosle el nombre que queramos. En Israel la llamaron María de Cleofás, pero en Egipto tenía otro nombre, Eliahab. Era una alta sacerdotisa. Y estos eran el papá y la mamá de María Magdalena. Y entonces, pues evidentemente inician el viaje y se van a Asuán, a la casa de los parientes, porque no es un viaje que se haga a la aventura. Esos viajes a la aventura no se solían hacer de esa manera. Van con un plan, van a pedir refugio. Y la familia que tienen allí, aunque sea familia segunda o distante, bueno, el papá de Magdalena quería muchísimo a su padre, José, porque ellos de juventud habían trabajado juntos. Y bueno, pues allí se refugian y allí pasa los primeros 5 años de su vida. Tengo que decir una cosa que posiblemente a mucha gente la sorprende y algunos digan, eso es una barbaridad, eso no, porque hay que quitar ese tipo de mitos cuanto antes mejor. ¿Tú recuerdas aquella fiesta que se hace, que era con el motivo de la presentación en el templo del Niño Jesús? ¿Te acuerdas que allí en Sudamérica se celebra mucho, que fue el mes pasado? ¿Cómo se llama la fiesta esta? Perdón, no te escuché. Sí, la fiesta esta que se hace ahora el mes pasado, que era la fiesta de la presentación del niño en el templo, que en México y allí creo que es muy tradicional. ¿Te acuerdas Sí. cómo se llama? No, la verdad que me agarras mal Sí, parado. no, ahí, bueno, yo también me acuerdo porque es que lo vi y me dije, pero ¿cómo van a presentar al niño en el templo de Jerusalén? Esto no es así. Si ese chiquillo salió corriendo nada más nacer, no lo presentaron en el templo de Jerusalén, ni fue un viejo anciano hebreo el que lo reconoció como el hijo de la eternidad. Fue la madre de María Magdalena, que era una alta sacerdotisa, y no fue en el templo de Israel, fue en el templo de Asuán. Con esto quiero decir que evidentemente en el sitio donde más se le dio reconocimiento desde el inicio a Jesús fue en Egipto, antes de que en su propia tierra, o sea, su propia tierra sabemos que allí no, allí la historia, uno no es profeta en su tierra, eso lo dijo él. Sí. Así que esa es la realidad. Ella era hija de una alta sacerdotisa O y se sea, formó como esa es la manera en que se encontraron las vidas de Jesús con María Magdalena. de niños. De Jesús niños, era, sí. sí, de niño, recién nacido. Es decir, Jesús era recién nacido. Pasaron 2 o 3 meses de viaje desde su nacimiento hasta su llegada a Egipto. Y Magdalena tenía 1 añito y medio. Se llevaban un poquito, 1 año y medio no llegaba y ella era mayor que él. Sí, ¿No? se Bien, conocían de niños. está bien. Y pasaron la infancia hasta los 5 años de Jesús y hasta los 6 y algo de ella, la pasaron juntos. Y hay un personaje en toda esta historia que tiene un papel principal y es la madre de María Magdalena, que fue la que presentó en el templo de Asuán al niño Jesús, como presentó a su hija a los dioses cuando ella nació, y lo presentó como la encarnación del dios solar. Eso es importante. Ella fue la que le dio el reconocimiento y la llegada a este mundo y la que instruyó en los misterios más grandes tanto a su hija, María Magdalena, que no se llamaba María, su nombre real era Sofía, instruyó a la madre de Jesús también en los misterios del antiguo egipcio y en el antiguo conocimiento, y por supuesto al incipiente niño Jesús, que tuvo una de las mejores maestras en la madre de María Magdalena. Me dejas sorprendido, Sí, realmente me dejas sorprendido. De buena manera, ¿no? Vamos a decir, porque sí.
Bueno, ¿cuáles son los rastros de su trayectoria y enseñanzas? Los rastros de la trayectoria y enseñanza de María Magdalena Ya están casi adelantaste todos. algo, ¿no? Con respecto a Sí, exacto. Ella era una alta sacerdotisa como su madre, formada en el templo de Asuán, desde prácticamente los 7 años hasta los 17. Eran 10 años de iniciación, por llamarlo de alguna manera, en el cual pues salía reconocida como una persona capaz de, de obrar una serie de habilidades que se entrenaban durante todo ese tiempo. El conocimiento que se impartía y que impartió su madre era un conocimiento antiquísimo, que solamente se estudiaba por los postulantes en el templo. Era un conocimiento gnóstico, un conocimiento que se pierde en la noche de los tiempos, un conocimiento anterior a las catástrofes descritas como el diluvio universal. Estamos hablando de la cultura atlante, estamos hablando de culturas anteriores. Ese conocimiento lo poseía María Magdalena y lo poseía la madre de María Magdalena antes que ella. El nombre de María Magdalena era Sofía, porque esto está asociado a un drama cósmico que cuenta el gnosticismo. Pero los rastros que ella dejó fueron muchos, porque ella, a partir de que terminó sus estudios en el templo de Asuán, a la muerte de su padre, decide volver a Israel acompañado de la familia que ella siempre había querido desde niña. María, la madre de Jesús, queda viuda a partir de los 16, 17 años de Jesús, y por la misma temporada aproximadamente al padre de Magdalena le pasa igual. Las caídas en las obras eran algo habitual. La gente se moría por este tipo de asuntos si se rompía el cuello, se rompían algo. Y los dos padres murieron de manera similar. Con lo cual, ¿qué hizo María Magdalena? Se trasladó a Israel con su madre y sus hermanos. ¿Cuáles eran sus hermanos? Pues su hermana era Marta y su hermano era Lázaro, el que posteriormente fue resucitado por Jesús de María. Y bueno, pues se trasladaron a Israel. Ese fue el principio de su periplo. Luego ya viene toda la historia de que estaban prometidos, pero parece ser que algo ocurrió en lo que parece ser que Jesús fue al inicio de un viaje o algo por el estilo por fuera de Israel, y su matrimonio no se llegó a consumar. Y bueno, pues Perdón, esto ¿el matrimonio de quién? de Jesús y de María. Era algo que ya tenían apalabrado desde que eran, porque estas eran costumbres antiguas, pero en este caso, aparte de apalabrado, ellos tenían una poderosa atracción entre ellos desde bien chiquitos, que se truncó justo eh, cuando María Magdalena salió de Egipto para trasladarse a Israel a sus 18 años, habiendo terminado sus estudios. Pues pasaron 2 o 3 años en los que parecía que aquello iba a cuajar, pero Jesús cogió, salió de viaje para el Tíbet y la otra le dijo que no lo acompañaba. Se negó, lo mandó a la Y, fregada, ¿sabes? y Sí, o sea, le dijo que de eso hay conocimientos o... de eso existe, sí, existe solamente el registro de lo que ella escribió. Ella escribió dos textos. El primer texto se conserva y se ha descubierto en la localidad de Nag Hammadi a mediados del siglo XX, en la época de casi de antes y de durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se encontraron unos pergaminos entre los cuales estaba un primer manuscrito de María Magdalena, que escribió a la muerte de Jesús saliendo de Israel y volviendo a su tierra natal, Egipto. Y allí quedó enterrado. Y posteriormente cogió y salió de Egipto, viajó por mar y se acabaron en las costas con toda la familia de él y de ella, acabaron en las costas
de Francia, en el sur de Francia. Y bueno, pues sí que existe ese primer documento y se ha encontrado. Otra cosa es que tú puedas acceder a él. Hay algunas cosas que te las permiten ver y otras que no. Pero en ese primer manuscrito, ella cuenta que él la instruyó a ella de manera especial y de manera más atenta que al resto el resto de los discípulos. No considerándose ella mejor, sino que te da a entender que la relación entre ellos era estrechísima, ¿sabes? O sea, al decir él Sí, te refieres a Jesús. sí, exacto. O sea Exacto. que fue él quien la instruyó o terminó de instruirla en forma especial, como tú dices. Exactamente, y ella lo cuenta en ese primer documento, y el segundo documento ha sido imposible de poderse encontrar. Yo sostengo la teoría, que es una teoría que unos me dirán, este tipo está loco o este tipo ha visto algo realmente. Que un antiguo párroco de principios del siglo XX y finales del XIX, François Berenguer Saunier, eh, que hizo una fortuna increíble, valorada casi en 3 millones de los euros de hoy en día, de la noche a la mañana, en un pueblecito del sur de Francia que se llama todavía Rennes-le-Château. Se encontró algo. Muchos sostienen que se encontró un antiguo tesoro visigodo. No lo creo. Han ido luego con mucho tipo de cosas metálicas a buscar monedas y allí no han encontrado absolutamente nada. Este señor no se encontró eso. Este señor se encontró el manuscrito que posiblemente escribió ella en su ancianidad con 90 años, recopilando toda la enseñanza y todo el periplo y la historia de su vida desde el principio hasta el final. Pero claro, de esto no tenemos ninguna constancia y no vamos a poderla tener, porque si se lo encontró François Berenguer Saunier, o lo vendió a la masonería o lo vendió a la Iglesia Católica, o ambas cosas que a lo mejor no están tan peleadas. Es decir, fuera de nuestro control, y si allí nadie quiere desvelar nada, y creo que no querrán, no nos vamos a enterar de cuál fue la cuestión auténtica. Pero ahí está. Ese fue el gran documento que escribió. Los cátaros así lo dicen. Eso Y te iba lo a que han... preguntar, ¿qué Sí. relación tenía con los cátaros? Bueno, los cátaros fueron los habitantes del sur de Francia, de toda la zona de la que te estoy Sí, hablando, de Rennes-le-Château. Aquella zona se llamaba las tierras de Oc o el Languedoc. Y, y bueno, pues evidentemente fueron los depositarios de la enseñanza de ella y de otras tendencias gnósticas de otros apóstoles que vinieron desde la zona de Croacia, como eran los bogomilos. Unos eran de la predicación de Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro, sí, sí. que acabó por allí. Este también tenía una formación gnóstica adquirida con los esenios, y María Magdalena tenía una formación gnóstica que venía de Egipto. ¿Qué ocurrió cuando los bogomilos y los cátaros se encontraron en el sur de Francia, unos porque huían de persecuciones y los otros porque estaban allí bien tranquilos? Pues nada, se dieron cuenta de que estaban defendiendo las mismas ideas y que la única que no estaba en concordancia con aquellas ideas era la fe que se había hecho más popular, que era la Iglesia Católica. Ah, Entonces, pues en el sur de Francia conservaron todos los documentos que ella había escrito y lo llamaban el... Te lo voy a comentar una cosa que además lo ha investigado un chico de aquí muy inteligente que se llama Iván, del programa este ¿cómo se llama? Lleva un programa de YouTube, es Iván Martínez, es fantástico. Él ya dio una clave en uno de sus programas. Había una antigua palabra que la llaman el Sant Gradal. Gradal, en la tierra en el lenguaje de Occitania, el lenguaje del Languedoc. Gradal quiere decir libro o documento. Entonces, el Sant Gradal es
el libro santo. Y ese libro es el que ella escribió. Y ese libro es el que no vamos a poder encontrar si es que se lo encontró este señor, porque se llevó el secreto a la tumba. No disparó ni media palabra, por eso le untaron con tantísimo dinero, ¿sabes? Ahora, para sacarme de dudas a mí, en forma que se me fue creando a medida que Sí, ibas hablando, yo tenía entendido de que Jesús también tuvo una preparación durante unos cuantos años hasta que llegó a los 33, que fue cuando realizó toda la obra que conocemos. sí. Ese periodo en que no se supo nada de él, ¿qué hizo? ¿Se sabe? Se sabe y de hecho lo han escrito algunos autores de tremenda valía, como por ejemplo este, este autor que escribió un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Ah, sí, lo leí ese libro. Ese libro lo leíste. Pero hace Vamos, bastante tiempo, ya no lo sí, recuerdo. es un libro de investigación muy interesante, aunque a lo mejor no se trate de exactamente Jesús. Sí que Jesús dejó, y esto lo ha documentado bastante bien, Jesús estuvo en la India. Pero no solo en la India, es decir, la enseñanza de Jesús viene dirigida desde estos puntos. Como te he contado antes, él nace en Israel, pero se traslada inmediatamente a Egipto. Y la primera enseñanza la recibe de su madrina, de la madre de María Magdalena, de María de Cleofás, la vamos a llamar para que nos entendamos, para que la podamos identificar bíblicamente, porque aparte no hay prácticamente mención para ella, pero es muy importante. O sea, Ahora, es sino ella, ahora, yo tengo sí, unos escritos del Mar Muerto sí. que pertenecían o sea, cuentas sobre los esenios. Uh-huh. ¿Jesús pudo haber estado en esa etapa con ellos? Sí, la respuesta es sí, rotundamente sí. Es decir, una vez Jesús viene de Egipto, eh, él sigue muy interesado por todas las cuestiones de tipo espiritual, como su madrina le empezó a enseñar y como su madre aprendió también de su queridísima amiga María de Cleofás, María de Nazaret. Y él empieza, cuando vuelve a Nazaret a la edad de 6 años, a poco les monta el lío ese que se va al templo a los 7 años y se pierde allí, ¿no? Y entonces se pasa el día con el disgusto de sus padres, perdido, y se lo encuentran en el templo hablando con doctores de la ley al más alto nivel, ¿sabes? Y entonces hay uno de ellos que se fija en él, que pertenece a una de las ramas del judaísmo que no estaba, digamos, dentro de la oficialidad, pero sí tenía algún tipo de representación en el templo, que eran los esenios. Los esenios, por llamarlo de alguna manera, Ángel, es la rama agnóstica Sí. del judaísmo. Y entonces se queda pasmado de la criatura y se compromete con los padres a que lo va a instruir en el conocimiento de la Torá. Y entonces, claro, es como decir, lo voy a llevar a catequesis. Pero claro, por otra parte, le imparte el conocimiento más puro del judaísmo, que es el conocimiento de los esenios. No en balde, la palabra esenio es aquel que cultiva la esencia. Por eso se llaman esenios, porque eran muy fieles al conocimiento que había muchísimo antes de Abraham, al conocimiento gnóstico, que también es común en todas las culturas de la Tierra. Miras en América del Sur, miras en China, miras en Mesopotamia, miras en Egipto, y ese conocimiento está en todo el conocimiento antiguo. Se lo borraron completamente cuando se incendió la biblioteca de Alejandría, pero la madre de Magdalena tenía ese conocimiento, Magdalena tenía ese conocimiento, Jesús tenía ese conocimiento. Jesús fue educado por este sacerdote que lo vio en el templo durante muchísimos años y le instruyó digamos, en la esencia de los esenios, que es una redundancia, en la gran esencia de los esenios.
sí, señor. Después de esta enseñanza, evidentemente, él toma la decisión porque oye de los mercaderes que vienen y van a Israel. Su tío abuelo era mercader y miembro del Sanedrín. Y él estaba muy relacionado con lo que era la gente que llegaba en caravanas de mercancías, y oyó la historia de aquel hombre que despertó y se convirtió en Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Buda. Él recibió eso y dijo, yo tengo que ir a conocer esto directamente. Y entonces le dice a Magdalena, ¿te quieres casar conmigo? Y la otra dice, por supuesto. Dice, pero no te voy a dar una vida fácil, te vas a venir conmigo de viaje. Y aquella se le revela y le dice, ¿vos te crees que esto es una cosa como Dios manda? Es decir, el casado quiere casa, no ir por ahí dando tumbos con los hijos para arriba y para abajo. Y él, para su manera de pensar, era una cosa normal. Dice, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. La tierra nos acoge, nos da... Era ya una persona con un gran conocimiento y tenía una confianza plena en que el mundo le sostendría y que sostendría a sus hijos y sostendría a su familia, y ella no lo vio así. Y así que lo mandó a la fregada, rompieron su voto, aquel se fue y viajó por todas partes. Viajó por Nepal. Fue un viaje de 10 años, Ángel, desde los 20 hasta los 30 prácticamente. Y, Fueron 10 años de viaje. ¿Y nunca más se juntaron con Magdalena? Sí, a la vuelta. Es decir, él durante esos 10 años hizo de todo. Llegó a las cumbres del Himalaya, se entrevistó con todo tipo de gente de todas religiones, de todo tipo de credos, conoció a la humanidad en su esencia, en su pluralidad. A la vuelta también volvió por Egipto y dicen que pasó una prueba en el templo, en uno de los templos, una de las iniciaciones. Hay un libro sobre esto también, yo lo creo. En el templo no me acuerdo ahora de los nombres, tendría que tener aquí una hoja de ruta, pero bueno, hay una iniciación de Jesús en ese templo de Egipto, y al final vuelve. ¿Y qué es lo que sucede cuando vuelve? Pues que dan la noticia en toda la región de que él ha regresado. Y entonces ahí es donde vemos esa imagen, no de pecadora arrepentida, sino de esa persona que has conocido durante toda tu vida, del amor tuyo de juventud con el que realmente te hubieses querido casar, pero por lo que fuese, por orgullos y por historias, no te casaste. Y entonces va a la casa donde ella sabe que se había alojado y hace lo que hacen las costumbres de las parejas en Israel. Las mujeres recibían al hombre, le lavaban los pies con perfume del día de trabajo. Y después de 10 años de camino por el mundo, ella va allí, le confiesa su amor de toda la vida y bueno, pues se le lava los pies como diciendo, yo todavía te quiero. Y a aquel pues se le caen los palos del sombrajo y, y entonces pues la dice, bueno, pues sí, tú eres, si no es contigo, no es con nadie más. Y posiblemente las bodas de Canaán, en las que digamos que han contado una historia de que si era un pariente, que esa boda seguramente era la boda de él con ella, donde obró uno de sus primeros milagros, que él decía que no quería obrarlo porque no había llegado el momento en el que tenía que hacerlo. Que le dice a su madre que se nos acaba el vino. ¿Para qué va su madre a tomar tanto interés en algo que no fuese propio? No lo sé. Y sabiendo que él no era de hacer espectáculos gratuitos ni nada por el estilo. Y entonces él, en su propia boda, pues evidentemente, si aquello se estaba acabando, pues coge y que sirvan agua y lo que ya todos conocemos, ¿no? Sí. Esa fue su boda, pero vamos, el encuentro de ella con él fue un encuentro de su amor de toda la vida, no una prostituta arrepentida que ha reconocido la luz ni nada por el estilo, sino es algo mucho más familiar, mucho más cercano y mucho más llegado a su corazón desde todos los puntos de vista. Bueno, en otra oportunidad tal vez comentemos o en otra entrevista sobre el tema de la gnosis.
Sí, es muy interesante porque el tema de la gnosis habla sobre la caída de la diosa de la sabiduría, la diosa Sofía. Como te he dicho antes, Sofía era el nombre que tenía María Magdalena, real, de que le puso su madre. Se lo cambiaron a Lida Israel porque si te llamas de otra manera que vienes del extranjero en Israel te van a señalar con el dedo, Claro, como ya ha ocurrido con otras muchas cosas. No son muy amigos de las definiciones foráneas. sí. Y bueno, pues su nombre original era Sofía y este drama, descrito por la Gnosis, es el mismo drama que observamos aquí con la vida de Jesús y María Magdalena. De hecho, yo sostengo la creencia intransferible, es mía, no la puedo ni defender ni demostrar porque esto es indemostrable, de que esa diosa Sofía de la sabiduría, esa diosa estelar del sistema de la Vía Láctea, esa antigua diosa Isis y antiguamente en las primeras dinastías Hathor, estamos hablando del mismo espíritu que habitó en el cuerpo y la carne de María Magdalena. Con lo cual se comprueba aquella vieja directriz que nos dio Hermes Trismegisto, es que como arriba es abajo y como abajo es arriba y esto es un espejo. Bueno, Javier, tendría una última pregunta, Sí, un pedido de opinión más que pregunta, digo. claro. Eh, yo tengo un concepto de que nos han contado una historia que no es una historia real. O sea, ¿qué opinión tiene? O sea, cuando a ti te cuentan algo y te formas en base a determinadas directrices que te van transmitiendo, tus respuestas coinciden con la formación que has recibido. O sea, tus respuestas a la vida son causa, o sea, de los orígenes que te transmitieron. No sé si me Exacto. entiendes. Sí, completamente. ¿Qué hubiera pasado si en esa historia sagrada que nos han contado nos hubieran contado realmente la verdad? El concepto de visión de la vida sería totalmente diferente. Sí, sería completamente diferente por una razón, porque en el concepto que nos han contado han extirpado una de las dos polaridades fundamentales del universo. Y esa doble polaridad que tú la vas a encontrar en la filosofía taoísta como el yin y el yang, Sí, y en la filosofía gnóstica y posteriormente cristiana como el alfa y la omega. Eh, Evidentemente, los chinos o los orientales te cuentan que uno de los lados es digamos, el que genera la expansión del universo y el otro lado es el que lo atrae. Ninguno de los dos es malo. El lado masculino genera y el lado femenino eh, cultiva, digamos que fecunda en el camino del trayecto por el universo y por otro lado, el lado femenino te devuelve de nuevo a casa. El lado masculino, por ser blanco, no es positivo o bueno, y el lado negativo femenino tampoco se le puede definir como malo. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Nos han enseñado el desbalance. Nos han enseñado a estar desbalanceados porque el principio de generación y de atracción para vuelta a casa son muy diferentes que el lado positivo y el lado malo. ¿Sabes, Ángel? claro. Es que no hay un Claro, lado positivo y un lado negativo. Negativo desde un punto de vista deontológicamente como malo. No. claro, sí, o sea, es una mala Cuando tú eliminas el transmisión. lado negativo, cuando tú eliminas el lado femenino, te quedas simplemente con el lado de creación o el lado de generación, que es como una semilla que vas a tirar a tierra y no va a florecer, porque el lado femenino, como condición de tierra, hace que aquello crezca. El lado femenino es muy poderoso y es muy De que importante. partimos de la dualidad para llegar a la unidad. Correcto. ¿Eh? ¿Qué Es, dice Jesús
¿qué dice Jesús en de aquellas enseñanzas que le da a los discípulos? Les pregunta, ¿vosotros quién creéis que soy? Y claro, unos empiezan, tú eres el profeta Elías, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuántos. Y bueno, Pedro, que no era de los que tenía más luces porque no había estudiado, porque él había sido pescador de toda la vida, en ese momento se le ilumina la mente y le dice, maestro, tú eres el generador de este cosmos, el creador de todo lo que se puede ver y observar en todo el universo. Y entonces el otro, pues satisfecho, le pone la mano en el hombro y dice, fíjate, dice, eso no te lo ha revelado ningún conocimiento que hayas estudiado antes. Dice, te acaba de venir porque te lo acaba de decir algo, ¿no? Dice, pues como habéis oído a Pedro, así soy. Yo soy el alfa y soy la omega. Es decir, yo reúno esa doble polaridad. Soy el que genera y el que me llevaré de nuevo el universo de vuelta a casa. Porque el universo no está aquí eternamente. Los universos tienen un principio y un fin. Como nosotros nacemos y nos vamos. Todo tiene que regresar a la eternidad. Porque la eternidad solo está en la eternidad. En lo demás no está. Entonces, si me preguntas, ¿el universo existe eternamente? La respuesta es no. Existen diferentes universos y la generación de muchos universos. Eso es lo que es eterno, la generación de esos universos, en la preocupación divina de Dios de manifestarse, pero no este universo es eterno. Este universo tiene un alfa y una omega, un principio y un fin. Y aquí lo que han hecho con esta enseñanza, ¿por qué han querido hacer cenar el lado femenino? Porque nos han desposeído de uno de los elementos que entramos en balance. Y así estamos pues desbalanceados, como en otras muchas cosas que tú ya sabes. Bueno, fue estupendo mantener Pues esta entrevista contigo, esta charla. La verdad que la visión que uno empieza a tener es completamente diferente a lo que nos habían transmitido. Es sí, como, por ejemplo, si te dicen que hay una sola fórmula para cuidar tu salud, tú tienes una manera de pensar y de encararlo, pero si después descubres que hay muchas otras, entonces tu visión cambia por supuesto. completamente. Y esto es lo mismo, digo, haciendo una analogía, el conocimiento de la verdad te cambia la manera de enfrentar la vida. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco quisiera asegurar que todo lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque eso me convertiría en un personaje dogmático. Yo lo único que le animo a la gente es que investigue, Claro, que no se sí, crea todo sí. lo que está oyendo, ni siquiera lo que estoy diciendo ahora mismo. O sea, no, ¿por qué? Pero lo que nos han contado es como otras muchas cosas que estamos viendo ahora relacionadas con otros temas. Sí. No nos Sí, están bueno, contando la verdad. lo que pasa es que Sí, aprenden de esas enseñanzas claro, tan extrañas, digo, que solo, o sea, tiene un porcentaje muy alto en procurar tener más que de ser. exacto. O sea, como que nuestras sociedades se basan específicamente en que tenés que tener, porque si no, no vas a poder estar bien, no vas a poder triunfar. Claro. O sea, tener, tener y tener, en lugar de Inclu- simplemente ser. sí, incluso ahora se trafica con el conocimiento, porque claro, dentro del tener también está el conocimiento. El conocimiento se sabe que es poder, si tú lo ocultas, a la gente la dejas desprovista. Pero bueno, desprovista, perdón. No pasa nada, es decir, aunque nos hayan dejado con el culo al aire, ¿sabes, Ángel? Aunque nos hayan desprovisto, como decían aquellos viejos toltecas, de lo que era el ser humano, esa entidad capaz de un conocimiento absolutamente divino, capaz de viajar entre dimensiones. Bueno, éramos un portento de conciencia. Y bueno, parece ser que este Homo sapiens ha quedado un poquito recortado de muchas cosas. No pasa nada, porque la única cuestión que nos va a sacar de toda esta vorágine y de toda esta ocultación
es el sentimiento, Ángel, Sí. el sentimiento. La buena vibra, la capacidad de expandir, Y bueno, aunque no tengamos una hoja de ruta exacta de qué es lo que ha pasado, nosotros podemos conectar a partir de aquí. claro, digo, Y el conocimiento vendrá como consecuencia de esa conexión, no al revés. Es decir, si dejas en manos solamente de lo que es puro conocimiento, digamos, quien nos está jodiendo de la manera que nos ha estado jodiendo durante toda una serie de milenios, ese tiene muchísimo conocimiento. Sin embargo, eso no le va a bastar, ¿sabes? Para triunfar. sí, es así. No, es así. Bueno, Sí. hasta aquí hemos llegado, digo yo. Pues muy bien, Porque si seguimos Ángel. haciendo preguntas, amanecemos aquí. No, nos liaremos, sí. Lo dejamos pendiente, Pero bueno, con es ganas breve y de saber más. sí, Y bueno, y ha sido un placer entonces. un gusto estar aquí contigo, como siempre. Y bueno, pues ya nos veremos y hablaremos de más cosas y nos comunicaremos todo lo que podamos y haremos un poco de apertura de todo lo que podamos en conciencia. Bueno, a ti y a todos los amigos que nos puedan llegar a ver, les agradezco el compartir estos momentos y será hasta la próxima. Pues muy bien, Ángel, un saludo a todos y a ti. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.